Hola a todos, fieles de las 64 casillas. Soy Manuel Cristóbal, maestro de la Federación Internacional de Ajedrez. Vamos a continuar viendo algunas aperturas de peón rey. En este caso les voy a presentar dos, que son las principales, las que más veces se han jugado entre maestros. En la elite, inclusive, los mejores del mundo juegan estas aperturas que les voy a mostrar a continuación brevemente. La primera es la apertura española. Se trata de una apertura que viene de E4, E5. Aquí las blancas juegan caballo F3 y contra caballo C6 la apertura española es alfil B5 en este momento. También conocida como Ruy López, por Ruy López de Segura, el padre, el sacerdote de España, que jugó al ajedrez en el siglo XVI. Él vivió entre los años 1540 y 1580 y esta apertura lleva su nombre en homenaje a él, que fue el impulsor, uno de los primeros posiblemente en la historia del ajedrez en jugar esta apertura. La apertura española básicamente tiene una idea que es cambiar el alfil por el caballo para atacar este peón, ¿no? Es decir, vamos a retroceder un poquito. Cuando yo juego caballo F3 estoy amenazando el peón de E5, las negras juegan caballo C6 y lo defienden. Entonces con alfil B5, con la apertura española, lo que estoy haciendo es poner presión en la pieza que está defendiendo este peón. ¿Es una amenaza? En realidad no. Vamos a ver por qué. Las negras, como opción principal en este momento, pueden jugar a 6 y amenazar el alfil, pedir una explicación. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar o lo querés cambiar ahora por el caballo? Suponiendo que las blancas decidan realizar el cambio del alfil por el caballo y capturar el peón de E5, entonces, si bien momentáneamente las blancas tienen un peón de ventaja, porque un alfil y un caballo son dos piezas que valen 3 puntos cada una, es decir, cambiar un alfil por un caballo generalmente es un cambio justo. Lógico que es circunstancial a cómo esté la posición, pero es un cambio justo, diferente si cambiara una torre por un alfil. Una torre son 5 puntos y un alfil son 3. Ahí estaría perdiendo material, pero con esta idea aparentemente después del cambio y la consecuente captura de este peón, las blancas quedan con un peón de ventaja. Sin embargo, en este momento la teoría descubrió ya hace muchos años que dama de 4 está amenazando tanto el caballo, que acaba de capturar el peón, como el propio peón de las blancas. Y en este momento, si prestamos atención, vamos a descubrir que no tenemos ninguna jugada, no existe ninguna jugada para las blancas que defienda estas dos unidades al mismo tiempo. Es decir, podríamos regresar de caballo para F3, para esta casilla, y amenazar la dama, pero la dama puede capturar el peón con jaque y ya se estaría dando una simplificación bastante grande. Aquí para las blancas jugar rey F1 es extraño, porque mover el rey, como sabemos, va a evitar que hagamos el enroque posteriormente, y ahí uno de los 3 factores básicos, uno de los 3 conceptos básicos, que es la seguridad del rey, se va a ver un poco afectado, ¿sí? Ya que mi oponente va a poder jugar el enroque y yo no. Entonces tendríamos que jugar dama E2, y si bien aquí de cualquier manera nos quedaríamos sin la posibilidad de hacer el enroque, ya en una posición sin dama es diferente. Es decir, no sería tan grave, no es tan fácil atacar al rey cuando ya en el tablero desaparecieron las damas, que es la pieza que más movilidad tiene y que más chances de combinar con alguna otra pieza para hacer algún daño a nuestro rey va a tener, ¿sí? Entonces, esta posición podríamos considerar que es más o menos equilibrada, ¿sí? Las negras tienen los dos peones en la misma columna, lo que conocemos como peones doblados, pero al mismo tiempo vemos que los dos alfiles tienen
dos diagonales buenas, fuertes, ya que la posición está abierta y nosotros con las blancas solamente tenemos un alfil y un caballo, sería la pieza que reemplazaría al otro alfil de las negras, ¿sí? Es decir, por el peón doblado, que es una pequeña desventaja estratégica, las negras tienen par de alfiles, que es una pequeña ventaja estratégica, entonces esta posición es aproximadamente equilibrada. Sabiendo esto, vamos a retroceder, vamos hasta este momento, ¿sí? Jugamos la apertura española y entonces A6. Aquí en este momento lo que se puede hacer es retirar el alfil. Generalmente no es bueno mover dos veces la misma pieza en la apertura, pero considerando que las negras juegan A6, que tampoco es una jugada de desarrollo, mover dos veces la misma pieza en este caso sería normal, ¿sí? Diferente sería si, por ejemplo, las negras desarrollaran una pieza y yo volviera a mover el alfil para algún lugar. Ahí sí sería un error, porque mi privilegio, recordando los conceptos básicos, es desarrollar todas mis piezas. Y si estoy moviendo dos veces la misma, entonces estoy excediéndome un poco, ¿sí? Tendría que darle privilegio a las otras. Por ejemplo, caso que en este momento las negras jueguen alfil C5, aquí estaría bien hacer el enroque corto, por ejemplo, lo que mejoraría la seguridad del rey, o jugar caballo C3, que es una jugada de desarrollo, pero estas dos piezas que ya movimos no las vamos a volver a utilizar, por lo menos no. Mientras no sea necesario, las vamos a dejar ahí y vamos a seguir desarrollando otras. Entonces, en la apertura española, volviendo un poco al asunto de A6, que es la jugada principal en este momento, nos podemos ir. Las negras pueden venir con el caballo, lo que aparentemente estaría atacando el peón de E4. En verdad, es una amenaza. Es decir, si en este momento vuelve a ser la vez de las negras de jugar, ellas seguramente capturarían este peón. Sin embargo, la teoría aquí indica el enroque corto, que es una manera indirecta de defenderlo, es decir, jugar caballo C3, por ejemplo, y defenderlo directamente es posible. Jugar D3 para habilitar también el alfil de casillas negras y crear lo que conocemos como una cadena de peones también sería posible, pero el enroque corto en este momento está bien, ya que si las negras capturan este peón, podríamos jugar torre E1 y amenazar el caballo, que están en la misma columna del rey y este peón de E5. Entonces, acá vemos que las negras hagan lo que hagan, no van a conseguir defender de vuelta las dos unidades. Por ejemplo, si juegan D5, se estarían exponiendo en una clavada, es decir, estarían con esta jugada dejando al caballo de C6 momentáneamente inmovilizado, por causa que detrás de él está el rey. Entonces aquí las blancas podrían jugar caballo por E5, por ejemplo, o podrían capturar el caballo primero, podrían jugar aquí para amenazar el caballo, y tarde o temprano lo interesante es que las blancas van a recuperar el peón en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque estoy capturando un peón que va a dejar una columna abierta. ¿Qué es una columna abierta? Una columna que no tiene peones, ni de las blancas ni de las negras. Esta de aquí, la columna E de la flecha verde, sería una columna abierta. Una columna semiabierta es una columna que solamente tiene un peón. Por ejemplo, si las negras juegan torre B8, tendrían actividad en la columna semiabierta algún día, no ahora, eventualmente. Ahora las amenazas de las blancas, como vamos a ver, son muy grandes, pero es una columna semiabierta porque solamente tiene un peón de uno de los dos jugadores, y una columna cerrada es la que tiene un peón de cada jugador.
Entonces, en este momento yo estoy recuperando el peón con las blancas en una situación bastante favorable, la verdad, porque ya tengo una torre en la columna abierta, lo que significa que acá puedo tener una amenaza fuerte. Por ejemplo, caso que las negras no presten atención, puedo jugar caballo por c6 jaque, lo que conocemos como un jaque descubierto, con la pieza que estaba siendo obstruida hasta ahora, y en la siguiente jugada voy a capturar la dama. Entonces eso va a obligar a las negras a tomar alguna medida, por ejemplo, jugar así, para que cuando las blancas saquen el caballo, por ejemplo caballo por c6 de la misma manera, no sea jaque, pero de cualquier modo con las blancas estaríamos ganando un peón, estaríamos ganando un poco de material. Entonces, volviendo un poco en el asunto, vamos a reproducir una vez más esta variante de la apertura española, donde las blancas juegan el enroque corto, y capturar para las negras, como vimos, no es bueno. Las negras pueden, por ejemplo, desarrollar el alfil, y nosotros con las blancas podríamos en este momento jugar de 3 para ya dejar constituida la cadena de peones, y contra el enroque corto continuar el desarrollo. Por ejemplo, en este caso, en realidad en este caso, si las negras jugaran el enroque en este momento, tendríamos algo más favorable. Una jugada como caballo c3, por ejemplo, sería natural y no estaría mal, pero ya podríamos aprovechar la idea principal de la española, que es cambiar el alfil por el caballo que defiende el peón de e5. Cambiando el alfil por el caballo que estaba aquí en c6, podríamos capturar este peón, y por causa de la solidez que da la cadena de peones, quedaríamos con un peón de ventaja. Ahora, como vemos, la jugada que recuperaba ese peón para las negras, dama de 4, ya no tendría mucho sentido, porque simplemente salgo de caballo y ahora mi peón del centro está defendido por otro peón. Entonces, una medida que toman las negras muchas veces en este caso contra d3 es jugar primero b5 para expulsar definitivamente al alfil de este asunto de presión, y después sí, una vez que las blancas se retiran, las negras juegan el enroque. En este caso lo que tenemos que hacer, continuar el desarrollo una vez cada pieza, y por ejemplo ocupar el centro. Aquí, si bien todavía no desarrollamos el alfil de casillas negras, puede aparecer una jugada como caballo de 5, que sería interesante, intentando obtener el par de alfiles. Tener los dos alfiles contra un alfil y un caballo representa una pequeña ventaja estratégica, por causa que cuando la posición se abre, los alfiles son más fuertes, tienen un recorrido mayor, y teniendo los dos juntos podemos actuar con ellos de manera sinérgica. Entonces caballo de 5 intentando cambiar el alfil por el caballo podría funcionar. Y por otro lado, si las negras desean cambiar los caballos, entonces nuestro alfil va a quedar en una diagonal bastante opresiva, que por ejemplo obligaría a las negras a jugar de una manera pasiva, ¿sí? Las negras ya no estarían desarrollando el alfil por esta diagonal, y sí por esta otra. Y lo que podríamos hacer a continuación sería, por ejemplo, desarrollar nuestra última pieza y después tal vez intentar ocupar el centro. El centro, que es uno de los conceptos básicos que tenemos que tener en consideración, debe ser siempre ocupado por peones, ¿sí? Poner una pieza en el centro puede llegar a crear algunos problemas de estabilidad. En este caso el alfil en d5 no tiene problemas, no puede ser amenazado muy rápido ni expulsado por las piezas de las negras, pero por ejemplo, imaginemos que las negras juegan caballo d4, bueno, ahí
No ahora, porque estarían perdiendo el alfil, por ejemplo, que juegan alguna idea para intentar llegar hasta esa casilla. Yo con las blancas puedo jugar C3 y D4 y voy avanzando en el centro y al mismo tiempo retirando opciones de ocupación del centro para las piezas de las negras, ¿sí? Siempre tenemos que ver cómo ocupar el centro de la mejor manera posible, de la manera que nuestro rival no obtenga algún beneficio de esto. Por ejemplo, vamos a retroceder. Imaginemos que en este momento las negras deciden ocupar el centro de una manera muy rápida, ¿no? Tal vez caballo aquí, en este momento todavía no sea posible por causa del peón, que va a quedar sin defensa. Aquí las blancas ya estarían ganando material, pero, por ejemplo, intentan jugar D6 y cuando desarrollamos una pieza van para el centro. Bueno, en este caso las negras estarían consiguiendo ocupar el centro, pero el precio va a ser alto porque este caballo puede ser capturado y ahora los dos peones van a quedar en la misma columna. Tener dos peones en la misma columna, es decir, tener peones doblados, no es algo que esté muy bien, porque puedo atacar a este peón, por ejemplo, en este caso, y por causa de tener otro peón en su misma columna, no puede ser defendido por una pieza de largo alcance como una dama y una torre. Entonces tendrían que involucrar más jugadas de peón. Y aquí vemos que básicamente, por causa de tener estos dos peones aquí y no tener un peón en la columna E, las blancas algún día podrían llegar a manifestar algún avance, ya que si miramos solamente las cuatro columnas del flanco de rey, si miramos solamente estas cuatro columnas, disculpen las flechas, pero es para explicarlo, este es el flanco de rey, esas cuatro columnas. En el flanco de rey las blancas tienen un peón de ventaja y podrían intentar un plancito o algunas ideas para empezar a empujar la posición de las negras de alguna manera. Por ejemplo, jugando así, ganando más espacio con F5 o jugando así y jugando E5. Todo va a ser circunstancial a cómo el juego se desarrolle. Lo importante es que cuando llegamos para el centro, por ejemplo, vamos a volver a ver la idea de la partida, enroque corto, caballo C3, D6 y aquí caballo D5, yendo para el centro. Yo con las blancas en este caso estaría llegando en buenas condiciones porque cuando vos me captures no voy a tener la obligación de capturar de peón y sí podría capturar de alfil y mantener amenazas sanas, ¿sí? Sin dañar mi estructura de peones. Esta es la apertura española, una pequeña introducción nada más, es una apertura muy compleja, muy extensa en realidad, pero forma parte del ajedrez clásico. ¿Qué es el ajedrez clásico? Las aperturas con E4 y E5, así como las aperturas con D4 y D5 en la jugada 1 que vamos a ver más adelante. Y después existe también la apertura italiana, que es esta, que puede llegar a tener algunos aspectos similares a la española. Sin embargo, el objetivo no va a ser cambiar el alfil por el caballo, ¿no? Lógicamente no va a ser ese porque no lo estamos ni siquiera amenazando, sino que va a ser intentar comenzar a mirar el peón de F7. El peón de F7, así como el peón de F2 de las blancas, en la posición inicial podemos decir que es el peón más débil porque solamente está defendido por el rey. Entonces, las negras pueden jugar así, podemos jugar el enroque de 6 y una alternativa, por ejemplo, desarrollando las piezas. Vemos que la posición en las aperturas italianas puede quedar simétrica muchas veces y alguna idea puede ser jugar alfil G5
crear esta clavada y después mejorar la pieza al centro también con el apoyo de este alfil. Son dos aperturas que tienen muchas cosas en común en realidad, pero para empezar a jugar al ajedrez, para empezar a practicar estas aperturas, sería interesante ponerlas a prueba, poner a prueba las dos, jugar algunas partidas en internet, ver cómo nos sentimos con cada una, porque son aperturas que permiten realizar los conceptos básicos, ocupar el centro, desarrollar las piezas y poner el rey en seguridad de una manera rápida y práctica. Este fue el segundo capítulo, aperturas de peón rey, española e italiana, y están invitados, si les gustó, a seguir mirando, seguir viendo los videos, porque van a venir muchos nuevos en el canal de Ajedrez Estelar. Un abrazo para todos, gracias por elegirnos, los saluda Manuel Cristóbal, maestro FIDE.